Ok, listo, pues ya iniciamos grabación. Como les comentaba, pues estábamos recapitulando un poco con respecto a la sesión pasada, en la cual habíamos visto la herramienta move, que nos permite mover un valor de un punto a otro, ya sea entre variables o un valor constante hacia una variable. De ahí vimos los módulos de suma y resta, que en este caso ambos módulos del lado izquierdo van a tener dos entradas y del lado derecho una salida. En la salida va a ser la variable en donde se va a ubicar el resultado ya sea de la suma o de la resta. Y del lado izquierdo pues se van a hacer las operaciones. Para el caso de la suma pues simplemente se ocupan ambas entradas y se suman los datos. Para el caso de la resta siempre va a ser el valor de la entrada superior menos el valor de la entrada inferior. Para el caso de la multiplicación, así como la suma, simplemente se agarran las dos entradas, se multiplican y el valor se guarda sobre el resultado que está del lado derecho, o la variable que está del lado derecho. Para el caso de la división, así como en la resta, se va a dividir el valor que se encuentra en la parte superior entre lo que se encuentra en la parte inferior y el resultado se pone del lado derecho. Considerando que aquí la variable del lado derecho, o si no, también se puede ocupar en todas, tanto las entradas como las salidas, se debe de considerar de tipo real, porque el tipo real es el que nos permite trabajar con puntos decimales. De ahí vimos los comparadores, que en este caso es el de igual, que del lado izquierdo se ponen las dos variables o en dado caso incluso también dos constantes. Si las dos entradas son iguales en el valor que tienen internamente, entonces la salida va a ser en valor booleano va a ser un verdadero, y en caso de que no sea así va a ser un falso. Y lo mismo aplicaría para un desigual, nada más que cada módulo va a estar preguntando para lo que fue hecho. Entonces, en el caso del módulo desigual, en lo que se va a enfocar es que no sean iguales. Si los datos de entrada no son iguales, entonces nos va a arrojar un verdadero. Y en caso de que sean iguales, nos va a arrojar un falso. Ya de ahí también les había encargado que probaran estos módulos, el de menor que y mayor que. El de menor que va a preguntar si el valor de arriba es menor que el de abajo. Y el de mayor que va a preguntar si el valor de arriba es mayor que el de abajo. De ahí el de menor o igual que y mayor o igual que en este caso van a preguntar de igual manera si, por ejemplo, en el de menor o igual que va a preguntar si el valor de arriba es menor o igual al valor de abajo. Entonces, si por algún punto, digamos en algún momento, mejor dicho, los valores llegaran a ser iguales, si lo acepta y lo considera como verdadero. Si el valor de arriba, entonces, por ejemplo, es menor que el de abajo, entonces también lo acepta como correcto porque es para lo que fue hecho este módulo y nos arroja un verdadero. En el caso del mayor o igual que, aquí va a preguntar si los datos son iguales, nos arroja un verdadero, o si el dato de arriba es mayor que el dato de abajo. Hasta este punto, ¿alguna pregunta que tengan, que se les haya presentado, o algún inconveniente que se les haya presentado con respecto a la prueba de estos módulos? No, ninguna. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ir con otras herramientas, otros dos conjuntos más de herramientas que se ocupan mucho dentro de la programación de los PLCs. La primera de ellas viene siendo la parte de los temporizadores, algo muy fundamental dentro de la programación, más que nada también dentro de la automatización. Entonces, aquí dentro de los temporizadores, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el TON, así se llama el bloque. El bloque de función timer implementa un retardo al activarse, cuando la entrada se vuelve verdadera. Correrá un tiempo específico hasta que la salida también sea verdadera. ¿Qué quiere decir esto? En principio, este TON va a esperar una señal de entrada. Esa señal se debe de mantener siempre constante, no puede ser nada más un pulso. Entonces, en el momento de que el TON, aquí en esta entrada, reciba esa señal constante, en ese momento el TON va a empezar a contar. Pero durante el tiempo que esté contando, por ejemplo, aquí se le va a especificar un tiempo que puede ser, por ejemplo, 1 milisegundo, puede ser 5 segundos, puede ser 1 minuto, pueden ser algunas horas. Una vez que haya transcurrido ese tiempo, al que se le haya indicado que cuente, la salida Q se va a activar, indicándonos exactamente que ya se ha cumplido con el tiempo. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, esto nos pudiera servir que nosotros tuviéramos alguna prensa, que estuviéramos controlando alguna prensa. Entonces, al momento de que se activa esta prensa, o al momento de que, mejor dicho, de que se manda la señal de esta prensa, yo no quiero que en ese momento la prensa como tal baje, sino que baje un tiempo después, que dé todavía un lapso de tiempo para que se puedan hacer ciertas partes dentro de ese proceso. Entonces, digamos que el operador viene y manda la señal para activar la prensa. En ese momento, dentro del controlador, el timer se activa,
y el timer no va a mandar a bajar la prensa sino hasta que haya pasado el tiempo que se le ha programado, que digamos que se le indicó, por ejemplo, unos 30 segundos. Entonces, lo que pasaría es que el operador presiona o manda a activar la prensa. Una vez que pasan esos 30 segundos, ahora sí, baja como tal la prensa. Entonces, este tipo de situaciones son las que se pueden controlar por medio de estos temporizadores. Y las entradas como tal, con las que cuenta el temporizador, son dos, y las salidas son dos. La primera, que se llama int, y es de tipo booleano, aquí es donde se va a activar y se activa por medio del borde ascendente, es con el que comienza el conteo, es decir, al momento de que se manda la señal, en ese momento se genera un flanco de subida dentro del pulso, un punto en el que pasa desde cero, digamos que ya de manera lógica, en el que cambia de cero a uno lógico. En ese cambio se le considera como flanco de subida. Entonces al momento que se genera ese flanco de subida es cuando empieza a trabajar el temporizador, y para que el temporizador siga trabajando, esa señal se debe de mantener en uno lógico. Si por alguna razón esta señal se cae, vuelve a regresar a cero y el temporizador todavía no ha terminado en su conteo, entonces el temporizador automáticamente se regresa de nuevo a cero. Entonces, si lo estuviéramos viendo con el ejercicio del operador, una vez que el operador manda la señal, empiezan los 30 segundos, y si durante ese tiempo, antes de que se cumplan los 30 segundos, el operador suelta el botón con el que está mandando la señal, entonces la prensa ya no va a bajar una vez pasados, bueno, en teoría una vez pasados 30 segundos, porque el controlador va a esperar a que se vuelva a presionar el botón y que vuelvan a pasar completamente esos 30 segundos. La otra entrada se llama PT y es la parte del tiempo. Aquí se le va a indicar, por medio de una sintaxis, se le va a indicar cuánto va a ser el tiempo con el que va a trabajar, ya sea que lo queramos en milisegundos, que es el valor, digamos que son las unidades mínimas, si lo queremos en milisegundos, si lo queremos, por ejemplo, en segundos, si lo queremos, por ejemplo, en minutos, si lo queremos, por ejemplo, en horas, e incluso también lo pudiéramos manejar en días, dependiendo también el controlador o el PLC con el que estemos manejando. Para el caso de las salidas, tenemos la salida Q, que como les comentaba, esta salida se va a activar una vez que se haya concluido ese tiempo, una vez que se haya logrado ese tiempo. Y este también va a ser de tipo booleano. Entonces, cuando el operador, así regresando al ejercicio anterior, presiona el botón, pasan los 30 segundos y siempre y cuando él siga presionando el botón se siga mantenido, entonces la señal Q se va a activar y se va a mantener activa mientras el botón siga presionado, a pesar de que el tiempo ya se haya concluido. Digamos que el tiempo simplemente va a ser el tiempo de espera antes de que la señal Q se active. Y la señal Q se va a mantener activa mientras se mantenga activo también la entrada IN. Una vez que la entrada IN se corte, que es decir que el operador, por ejemplo, ya soltó el botón, entonces ahora sí, el temporizador se regresa a cero y Q se desactiva. La salida ET, este es el estado actual de tiempo de retraso. Entonces, en esta salida, si yo quisiera, por medio de una interfaz gráfica, de un HMI, yo quisiera saber exactamente cuánto lleva, para que también, si por alguna razón dentro de mi proceso, por más que yo presiono y mantengo presionado el botón y pasan los 30 segundos y veo que la prensa no baja, yo pudiera, si tengo ahí un HMI, una interfaz gráfica, yo pudiera revisar ese parámetro del tiempo, y si veo que el tiempo no se está moviendo, entonces eso significaría que por alguna razón no se está activando este bloque. Y esto yo lo puedo saber a partir de esta salida de la ET. La ET es la que va a mostrar exactamente en qué tiempo se encuentra de conteo. Es ahí nosotros vamos a ir viendo cómo va incrementando poco a poco hasta llegar al tiempo que se le haya indicado. No sé si hasta aquí, todavía no hacemos este ejercicio, pero no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con respecto a este temporizador. Sí, ¿cuál es el bit que se activa cuando ET es igual a PT, que el tiempo actual es igual al programado? Se activaría Q. Q. Q es la salida en la que se activa, y en este caso IN pues sería la entrada que va a recibir la señal para empezar el conteo, y es una señal que se debe de mantener siempre constante para que este conteo siga avanzando. Ok, gracias. Sí, entonces hasta aquí sí hemos, bueno, todavía no lo probamos dentro de Codesys, pero sí captamos más o menos la idea que este temporizador lo único que va a hacer es que se va a activar con respecto a un retardo, el tiempo que nosotros indiquemos. Si ponemos aquí 5 segundos, entonces una vez que se activa el temporizador y pasando los 5 segundos, la salida Q se activa. Caso contrario, para el TOF, la que acabamos de ver ahorita se llama TON, y este otro se llama TOF. Bloque de funciones del temporizador implementa un retraso de apagado.
cuando la entrada cambia de verdadero a falso, flanco descendente. Primero se ejecuta un cierto tiempo hasta que también la salida se vuelva falsa. ¿Aquí qué quiere decir con esto? Aquí este temporizador también tiene las entradas incluso con los mismos nombres. Tiene una entrada IN, tiene una entrada PT, tiene una salida Q, tiene una salida ET. Pero su funcionamiento es distinto. Aquí, al momento de que se manda la señal, que se activa este temporizador, en ese momento el conteo todavía no va a empezar. Aquí lo que va a pasar es que, por ejemplo, el momento de que se activa esta señal IN, en ese mismo momento Q se activa directamente. Entonces aquí, si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de la prensa, al momento de que el operador presiona el botón, en ese momento la prensa baja. Y de ahí, una vez que el operador suelta el botón, se corta la señal de este temporizador y en ese momento la prensa no va a regresar, sino lo que va a pasar es que este temporizador, ahora sí, una vez que se corta la señal, en ese momento empieza a trabajar, empieza a contar. Entonces digamos que aquí se le indicaron esos 5 segundos, una vez pasados los 5 segundos, es ahora sí cuando Q se corta, se regresa a falso. Entonces, a pesar de que el IN se corte, de que aquí se corte la señal, Q se va a mantener activo durante el tiempo que se le haya indicado. Entonces, si nosotros lo viéramos con el ejemplo de la prensa, el operador presiona el botón, en ese instante baja la prensa, cuando el operador suelta el botón, la prensa no se va a regresar sino hasta 5 segundos después o hasta el tiempo que se le haya indicado es cuando ya se regresa. Viéndolo desde ese punto de vista, las entradas siguen siendo con los mismos nombres IN, que es la señal aquí de entrada, que nada más que en este caso la señal de entrada activa directamente a la de salida, y la de salida se va a cortar, pero un tiempo después de lo que se le haya indicado en PT. Q va a seguir siendo nuestra salida de activación, pero como lo comentamos, Q se va a activar directamente en el momento de que IN se activa también. Y ET va a ser aquí donde nosotros vamos a poder ir viendo el tiempo que va transcurriendo en el momento en el que va contando. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No. Ok, pues bueno, vamos a hacer nuestra primera prueba con este temporizador. Vamos a abrir nuestro programa de Codesis. Ok, entonces por ejemplo aquí yo acabo de abrir mi máquina virtual en la nube. Voy a abrir el software de Codesis. Esperamos un tantito a que carga, aquí es un poco más lento dentro de la nube. Bueno, pues vamos a crear ahorita el siguiente ejercicio. Ver nada más cuántos llevamos creados anteriormente. Llevamos el de herramientas aritméticas, llevamos también el de comparación. Vamos a crear ahora el de temporizadores. Entonces, aquí le vamos a dar clic en nuevo. Recuerden elegir el de Standard Project o proyecto estándar, nada más así. Ponemos aquí dentro del nombre del proyecto temporizadores. Le damos OK. Revisamos que tenga el dispositivo con el que hemos estado trabajando. Para quienes les pasé el software de Codesis, es el de Codesis Control Win V3. Aquí ya debería de quedarse por defecto porque es el que se está utilizando. Y el lenguaje también tendría que quedarse por defecto, pero también lo corroboramos, que es el de Ladder Logic Diagram, LD. Y le damos OK. Y aquí dentro de nuestro organizador del dispositivo, si queremos, pues podemos de una vez identificar nuestro PLC, lo que significaría que tenemos que activarlo. Hay que recordar siempre activar también nuestro PLC. Ya puede ser antes de abrir el software o durante el momento que estamos trabajando, podemos activarlo. En la parte inferior derecha, aquí buscamos el cubo, que es el que representa nuestro PLC, Codesis Control Win Straight, y entre paréntesis ahí nos aparece que está detenido. Le damos clic con el botón derecho y le damos Start PLC. Le damos clic aquí en OK. Volvemos a revisar acá en la parte inferior derecha en los iconos ocultos. Y aquí ya debería de mostrarse activo nuestro PLC. ¿Me confirman por favor si ya tienen su PLC activo? Sí. Listo. Ok, bueno. Entonces, gracias. Vamos a hacer de una vez el reconocimiento de nuestro PLC. Aquí recuerden que cada proyecto nuevo que nosotros tengamos, tenemos que hacer este reconocimiento. Si nosotros generamos un proyecto, digamos que hacemos el reconocimiento de nuestro PLC, ponemos ahí nuestro programa, de ahí lo cargamos sobre el PLC, y si por alguna razón este proyecto ya lo cerramos y creamos uno nuevo o abrimos un proyecto nuevo, entonces tenemos que volver a hacer esta identificación aquí en esta parte de Device. Entonces aquí le damos doble clic en Device del lado izquierdo
en el organizador del dispositivo. Esta ventana la voy a extender un poco más hacia la derecha. Y aquí, ya sea que le demos clic directamente sobre el nombre que nos aparece, nos debería identificarlo, o poniendo la dirección, la IP local, que sería 127.0.0.1, y un Enter también. Y aquí ya nos aparecen en color, nos deben de aparecer en color verde los dos, tanto el gateway como el PLC. Y ahora sí ya nos podemos ir acá en nuestro programa, PLC-PRG. Aquí, con respecto a la diapositiva que les había pasado, después del temporizador, aquí van a ver también de dónde podemos encontrar nuestra herramienta. Entonces, esta herramienta de igual manera se va a encontrar acá del lado derecho en la parte de herramientas, y lo vamos a encontrar específicamente en los módulos de función. De ahí, dentro de los módulos de función, vamos a tener estos dos temporizadores, el TON y el TOF. Entonces, vamos a poner de una vez los dos, pero los vamos a poner en líneas distintas. Entonces, dentro de nuestro proyecto va a significar que aquí, por defecto, nos aparece una línea, damos clic sobre el área blanca dentro de nuestra área de programación, y en la parte superior, aquí donde están las herramientas básicas, del lado izquierdo, completamente, aquí vamos a darle clic para agregar una nueva red. Y nos debe de aparecer de esta manera, 1 y 2 líneas. También lo que podemos hacer, en dado caso, podemos copiar y pegar. Seleccionamos esta primera línea que tenemos, control C y control V, y ya tenemos otra línea más en blanco. Del lado derecho, aquí donde habíamos visto, en este caso se llama Function Blocks en inglés, aquí vamos a encontrar tanto el TON como el TOF. Ponemos en la primera línea el TON, entonces le damos un clic al TON y sin soltar lo arrastramos hasta donde dice Start Here, en ese punto de la línea 1, y ahí lo soltamos. En caso de que lo pongamos al revés, no hay ningún problema. Entonces, aquí damos un clic fuera. Por defecto, la herramienta se llama TON y trabaja con el temporizador TON también. Entonces, en la parte superior se genera un nombre para nuestro tipo de dato, que se va a llamar TON-0. Cada que nosotros creemos un nuevo temporizador, estos temporizadores deben de tener nombres distintos, no pueden tener el mismo nombre, entonces hay que tener cuidado. Ustedes trabajan con más de un temporizador que, por ejemplo, que el PLC que ustedes están programando controla varias prensas, entonces cada una de esas prensas debe tener su propio temporizador, y tendría que ser en este caso, por ejemplo, TON-0, TON-1, TON-2, o incluso el nombre que ustedes consideren. Entonces, aquí le vamos a dejar el nombre que viene por defecto, damos un clic fuera, y aquí nos aparece en nuestra ventana para autodeclararlo, con el nombre de TON-0 y el tipo de dato que sería TON. Entonces ya nada más le damos OK. Aquí dejamos todavía en blanco estos espacios, bueno, aquí con signos de interrogación de los parámetros de int, pt y et, del deq. Entonces esto lo dejamos así por lo mientras. Agarramos el TOF de una vez y también lo colocamos en la línea 2. De igual manera, aquí ya viene, pero con el nombre de TOF-0. Entonces, a pesar de que termina en 0, el de arriba tiene como el nombre de la variable TON, y el de acá abajo tiene como el nombre de la variable TOF. Entonces le damos clic fuera, nos aparece la ventana para declararlo y le damos OK. ¿Me confirman, por favor, si ya colocaron esos dos temporizadores? Ya. Listo. OK, perfecto. Ahorita, por lo mientras, para cuestiones prácticas, no le voy a poner la bobina. Idealmente, a la salida de Q se tiene que poner aquí una bobina que va a ser la señal que yo voy a ocupar en otro punto de mi código para que yo pueda, digamos, que mandar a activar un motor, o para que yo pueda, digamos, que continuar con otra parte como tal o con otro segmento del código. Entonces, por lo mientras, ahorita no le voy a poner nada, ya se lo dejo hasta el final, porque si se lo agrego, entonces no me va a permitir que se vea todo por completo, así en un tamaño grande. Entonces, para que se pueda ver bien ahorita, lo voy a dejar sin esa bobina. Entonces, primero, por defecto se generan sus contactos con los que yo puedo activar y desactivar los temporizadores, considerando que esos temporizadores pues deben de recibir una señal fija para que pueda como tal funcionar para el caso del TON, para que pueda llegar hasta su punto final. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer contacto, en el del TON, vamos a ponerle como nombre
activar. _tom y doy un clic fuera. Así se va a llamar la variable que va a estar vinculado con ese contacto. Recuerden que todas las variables que están con contactos y bobinas son de tipo booleano, es decir, que nada más pueden tener un valor de verdadero o falso. Entonces, y aquí se autodeclara, le doy OK. Y el otro también le ponemos, pero activar todo. Clic fuera, aparece la ventana para autodeclararlo y le damos OK. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, tenemos aquí ya nuestros contactos con sus variables para poder activar cada uno de ellos, pero para que pues puedan funcionar hay que indicarles un tiempo. Regreso acá a las diapositivas para que podamos ver esa parte. Aquí igual están cada uno de los puntos que les comenté. La variable timer en Codesys tiene un tamaño de 32 bits. En la siguiente tabla se especifican las declaraciones de tiempo y sus valores máximos. Entonces, nosotros podemos trabajar, como les había comentado, podemos trabajar en milisegundos, podemos trabajar segundos, minutos, horas y días. Si lo trabajamos en milisegundos, nosotros podemos agregar hasta un valor máximo de 4.294.967.296, bajo la siguiente sintaxis. T, gato, el tiempo que queremos contar, y al final un ms. Si lo queremos trabajar en segundos, entonces tendríamos que poner t gato, el tiempo y una s nada más, y en segundos nosotros podemos trabajar con un total de hasta 4.294.967. Si lo queremos trabajar en minutos, bueno, aquí se dan cuenta, lo único que cambia nada más es la parte final, ms, s, m, h y d. Si lo quisiéramos trabajar en minutos, tenemos hasta un máximo de 71.582 minutos. Si lo quisiéramos trabajar en horas, tenemos hasta un máximo en nuestro temporizador para especificar de 1.193 horas. Y si lo quisiéramos trabajar en días, tenemos hasta un máximo de 49 días. Entonces, bajo esta misma sintaxis, vamos a poner, por ejemplo, ahorita que nuestro temporizador trabaje, digamos, hasta un máximo de 6 segundos. Entonces, lo podemos poner, por ejemplo, en milisegundos como tgato 6000 ms, o lo podemos poner, por ejemplo, en segundos directamente como tgato 6s. Lo escribimos aquí en el campo que dice PT, aquí quitamos los signos de interrogación, y aquí ponemos T, gato, 6S, para el de Tom, por ejemplo. Y voy a poner el mismo, pero en milisegundos, el mismo tiempo en milisegundos para el TOF. T, gato, 6000 ms. Del lado derecho, que tenemos aquí nuestras salidas ET para que podamos ir visualizando el tiempo. Al momento que nosotros estamos conectados en línea con el software de programación directamente con el PLC, no es necesario que pongamos aquí una variable para poder ver ese tiempo. La variable solamente la pondríamos si quisiéramos entonces vincularlo con algún otro elemento, o con alguna otra sección dentro de nuestro código, o con algún otro elemento como un HMI, por ejemplo. ¿Sí, Marco? Sí, yo le puse T minúscula, ¿es igual o tiene que ser mayúscula como le pusiste tú? No, también T minúscula te lo debería de aceptar. Si no te marca aquí ningún subrayado, quiere decir que te lo aceptó correctamente. Ah, ok, no me marcó nada. Muy bien, gracias. Okay. Sí. Entonces, aquí como ahorita todavía no vamos a vincularlo realmente con algo, podemos borrar estos signos de interrogación y lo podemos dejar así en blanco. No nos va a ocasionar error, teniéndolo de esta manera. Por favor, me confirman si ya tienen configurados sus dos temporizadores, el TON y el TOF, así como se muestra en la pantalla. Bueno, igual que como hemos estado trabajando anteriormente, entonces si ya tenemos nuestro programa, en la parte superior compilamos, aquí en Build. Luego un poco más hacia la derecha, aquí donde sale en grande con el punto verde, le damos en Login. Le decimos aquí que sí. Automáticamente descarga el programa y se va en modo run, pero nuestro programa va a iniciar en stop, que podemos visualizarlo en la parte de abajo. Siempre recuerden ver abajo que se encuentre, bueno, en el estado en el que se encuentre, porque ya ha pasado anteriormente de que vienen, descargan su programa y quieren hacer pruebas y se dan cuenta que su PLC no trabaja, pero luego no trabaja porque se les olvidó quitarlo del estado de stop. Entonces, siempre validar que
que se encuentre en run si es que lo que quieren es que su programa esté trabajando. Entonces, ahorita como está en stop, nos vamos de nuevo a la parte superior donde está aquí el signo de play, aquí en Start, le damos clic. Y ya nuestro temporizador en principio ya está trabajando, ya nada más está esperando a recibir las señales para que pueda trabajar cada uno de estos temporizadores. Entonces, podemos ver que ya en el bloque de TON, del lado derecho ya me aparece aquí un texto false, indicando el estado en el que se encuentra la salida, y en el de ET ya me aparece un tiempo de conteo, que ahorita está en 0 milisegundos, por lo mismo de que no está avanzando. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, creo que no. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Podrías repetir, perdón, maestro? ¿Ahora nos fuimos a debug? Para correr nuestro programa. Sí, por favor. Para correrlo, dejan aquí lo detengo. Primero, recuerden, primero hay que identificarlo, que fue lo que hicimos un inicio. Hay que validar que sí lo hayan identificado, es decir, aquí en Device, del lado izquierdo, y que sí nos aparezca en color verde. Sí, eso sí. Ok, entonces nos regresamos acá al programa. Ya de ahí en la parte superior, aquí donde dice Build, tenemos un texto que dice Application y entre corchetes dice Device, PLC Logic. Del lado izquierdo de él hay un botón con dos flechitas hacia abajo, apuntando, y dice Build. Y ahí le damos clic para que compile nuestro programa. Si nos aparecen mensajes, no se preocupen, aquí lo importante es que no nos aparezcan ni errores ni advertencias. Y de ahí, acá de nuevo en esta misma barra, pero ahora del lado derecho, tenemos el engrane con un punto en color verde, y con ese le damos clic para iniciar nuestra descarga. Probablemente ahorita te aparezca una ventana emergente, le dices que sí, ya de ahí automáticamente se hace la descarga y entra en conexión directa con el PLC y en modo stop. Entonces ya de ahí nada más, de igual manera en la parte superior, un poco más hacia la derecha, tenemos el símbolo de play, que es un triángulo, y le damos clic en él, para que se vaya nuestro PLC a modo run, y ahora sí ya está trabajando, ya está corriendo. Listo, muchas gracias ya. Ok. Y de ahí, para que podamos probar nuestros temporizadores, tenemos que activarlos por medio de los contactos, procedimiento que pues ya habíamos hecho también en sesiones pasadas con los contactos. Recuerden que sobre el contacto le damos doble clic, hasta que nos aparezca una etiqueta al estado al que queremos ir. Entonces, aquí como este contacto es comúnmente abierto, tiene la variable internamente un false por defecto. Al momento que le damos doble clic nos aparece una etiqueta en true, indicándonos a qué estado queremos ir, aunque todavía no convertimos nuestra variable en ese estado. Incluso lo podemos ver acá en la tabla de variables. Podemos buscar aquí el nombre que tenga este contacto, que es el de activar TON. Aquí dice activar TON, tipo booleano, valor actual, que es false, y valor preparado, que es true. Para poder ahora sí asignarlo, presionamos, recuerden, con control F7, y ahora sí ya se asigna, y vamos a ver que nuestro temporizador empieza a trabajar, empieza a contar hasta llegar a los 6 segundos. Después de eso, ahora sí ya se activa la salida. ¿Me confirman, por favor, si les funcionó? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bien. Ya de ahí, si yo quiero regresar mi temporizador, quiero resetearlo, lo que tengo que hacer nada más es desactivar este contacto. Entonces le doy de nuevo doble clic hasta que me aparezca el estado opuesto, que es false. Adelante, Andrés. Disculpa, Luis, voy a salir un momento, una media hora. Ahorita me pongo al corriente con lo que vaya ahí del programa. Tengo un imprevisto, ¿sale? Sí, no se preocupe. Entonces, le damos doble clic hasta que nos aparezca la etiqueta de false, que es el estado al que queremos movernos. Le damos control F7 y se desactiva automáticamente nuestro temporizador, regresa de la salida Q a false y el tiempo regresa a 0. Vamos a ver ahora, esto yo lo voy a hacer yo, de igual manera lo pueden probar ustedes. Sí, adelante, Marco. Le di doble clic para desactivarlo, pero me abre otra ventana. Aquí sobre el contacto. Ajá, sí, ahí. No me sale eso, me abre una ventana con opciones. A ver si usas compartir pantalla. Sí. ¿Ya se está compartiendo? Todavía no. A ver, otra vez. Compartir pantalla. Allá. Ahora sí ya. Le doy acá, doble clic. Y me abre esta ventana.
Ok, a ver, yo creo que sin querer lo debiste haber forzado. A ver, dale cancelar. Cancelar. Ajá. A ver, vete en Debug. Debug. En la parte superior, en la barra de menús, que está hasta arriba. O arriba, acá. Ajá, ahí en Debug. Dale el de un force. Es que creo que presionaste. Ajá, ahí está. Ok. Ahí está. Me imagino que en vez de escribir el valor, forzaste el valor, por eso no te dejaba. Ahora vuelve a darle doble clic al contacto. Ahí está, ahora sí. Ah, y no supe qué hice. Me imagino que, bueno, pero le diste haber dado clic con el botón derecho al contacto, porque otra cosa que puede hacer, por ejemplo, dale doble clic, Doble, ajá. luego clic con el botón derecho del mouse, y luego ahí está el de Write y ahí está el de Force. Ajá, aquí está Write y Force. Entonces, siempre hay que darle en el que dice Write. Ahí. O tal vez por ahí alguna combinación, al momento de que presionaste la combinación de teclas, eso pudo haber ahí Sí. ha habido alguna confusión. Ah, ok, muy bien, ok, gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba que les comentaba. Voy a dar doble clic sobre el contacto. Me aparece aquí el true para volver a activar el phone. Presiono control F7 y durante el proceso de conteo lo paso a false antes de que termine de contar. Y si se dan cuenta, nunca llegó aquí al verdadero. Se cortó y regresó a 0. Si yo volviera a activar el temporizador, este va a volver a empezar desde 0. Entonces, el temporizador, cada que la entrada in se vuelve falso, automáticamente se resetea. Vamos a hacer la prueba ahora también con nuestro temporizador, con nuestro TOF. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí el TOF se va a activar rápidamente y se va a desactivar después de que transcurra el tiempo. Entonces, al momento de que yo activo aquí mi contacto de activar TOF, le doy control F7, bueno, le doy doble clic primero y luego control F7, rápidamente se activa la salida Q, como les comenté. Se activa rápidamente, pero el tiempo no está trabajando. Cuando yo vengo y mando a falso el contacto para cortar la señal de int, el true se queda activo y el tiempo empieza a contar. Y este true va a estar activo hasta que hayan pasado los 6 segundos. Hagan la prueba, me confirman por favor si les funcionó. Y si tienen alguna duda o pregunta o detalle, me comentan. Maestro, ¿me podría repetir cuál es la funcionalidad del TOF? ¿Del TOF? ¿Cómo funciona? Sí. Del TOF lo que pasa aquí, por ejemplo, vamos a probar primero con el tono. Activo primero el tono. Si te das cuenta, una vez que lo activo, false, el false se queda, o la salida Q, mejor dicho, se queda en false. Y esta salida no se va a activar hasta que hayan pasado los 6 segundos. Este se le conoce como retardo a la conexión, es decir, cuando yo mando la señal, la conexión no se va a realizar hasta que hayan pasado los 6 segundos que yo le programé, para el caso del tono. Para el caso del TOF, el TOF se activa rápidamente, el true sale aquí, enseguida de que yo lo activo, pero este TOF es un retardo a la desactivación. Entonces, cuando yo quiero desactivarlo, no se desactiva rápidamente, sino que tarda el tiempo que yo le programé en desactivarse. Si yo quisiera, por ejemplo, yo tengo un foco en una sección dentro de la fábrica, y yo quiero que ese foco, una vez que yo, por ejemplo, presiono un botón, no se apague rápidamente porque yo todavía requiero caminar un cierto tramo hasta salir. Entonces, yo vengo y mando la señal, el PLC la recibe y no va a apagar el foco en ese momento, sino que todavía me va a dar un tiempo hasta que yo ya haya salido completamente y el foco se apaga. Si lo viéramos con ese ejemplo. Okay. Entendido, maestro, entendido. Entonces, ¿se utiliza como seguridad o algo parecido? Bueno, más que como seguridad, simplemente es un retardo, la desactivación que puede aplicar para varias cosas. La seguridad no lo consideraría como tal, porque para la parte de seguridad existen PLCs específicos para esos casos, existen PLCs de seguridad, porque aquí sí hay que tener cuidado en esa parte, porque sí me ha tocado ver luego en algunas empresas que ocupan los PLCs que ahorita hemos estado viendo y que les he estado comentando dentro de este módulo,
los ocupan para cuestiones de seguridad, que por ejemplo, yo ahorita puse el ejemplo de la prensa nada más para que se pudiera entender, pero ya en la práctica no se debe de ocupar un PLC para cuestiones en las que se puede correr riesgo con algún operador. Ahí ya hay PLCs específicos de seguridad que ya traen estas funciones por defecto, que ya nada más se configuran y ya nos permiten, por ejemplo, en dado caso, darnos un tiempo para que nosotros podamos operar, para que podamos, digamos que, mandar a activar un cierto elemento o un tiempo después de que nosotros hemos cortado la señal como medida de seguridad. Sí, Perfecto, exactamente. gracias. Sí, Como comentas ahí, es como apagar la luz interior del auto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, incluso cuando en algunos carros que ustedes vienen y apagan el carro, pero no apagaron como tal los faros todavía van a quedar activos ahí un tiempo. Ya después de ese tiempo se apagan solitos, entonces es algo muy similar. De ahí se puede condicionar nuestro temporizador a que se apague, ya sea por medio del interruptor con el que nosotros podemos mandar a apagar directamente los faros, o podemos mandarlos a apagar cuando nosotros mandamos a apagar nuestro carro, se llega la señal hacia la computadora del carro, y el carro todavía va a esperar un tiempo antes de que la luz se apague. gracias, maestro. Sí. Bueno, entonces, ¿sí, maestra? Perdón, me da mucha pena preguntarte esto, pero sabes que tengo problemas para iniciar y habilitar el PLC. Desde el principio no me reconoce, no puedo abrir iconos ocultos y lo traté de instalar desde el administrador de programas y la verdad creo que me estoy complicando mucho, a lo mejor es algo muy simple. A ver si me gusta compartirme pantalla. Tiene sus defectos el software, a pesar de que estamos trabajando por ejemplo, ahorita con máquinas virtuales en la nube, y las máquinas en principio son un sistema operativo copiado. Entonces, incluso entre esas máquinas a veces Codesys puede llegar a presentar problemas distintos. Entonces, a ver, primero nos vamos en los iconos ocultos, de la parte inferior derecha. Ok, si no aparece como ahorita, que más que nada me imagino que es por su computadora física, vamos a irnos en el buscador de ahí de inicio y vamos a escribir Codesys y vamos a buscar dentro de las opciones que nos da como respuesta el de Codesys Control Win, exactamente ese. Ajá. Ahí le damos un clic, le damos a abrir. Se supone que aquí ya me debería de aparecer, ¿no? A ver, vamos de nuevo a los iconos ocultos, esperemos que sí. ¿Cierro esta pantalla? A ver, sí. Todavía no. Ok, nos regresamos de nuevo ahí en la barra de inicio, en la búsqueda. Ponemos de nuevo Codesys. Espacio, ahí está. Vamos a buscar mejor el otro. Es el que dice Codesys Control Win V3 Systray. Más abajito, el tercero. Ese. Ajá, ese. Sí. Le vamos a abrir. ¿Le doy de nuevo a abrir? Sí. Sí, originalmente era este el que estamos dando el clic ahorita. Pero sigue sin aparecer. A ver, le damos OK en la parte Aquí superior. aparece aquí abajo. A ver, ahí le damos clic. Dale un clic. Y en la parte superior izquierda nos aparece la ventanita, le damos OK. A ver, vamos a ver si deja, porque a veces sí ha pasado que no quiere. Entonces, vamos de nuevo a los iconos ocultos. Sigue sin querer aparecer. Probablemente algún programa de administración de softwares que tiene ahí en su computadora está bloqueando el inicio del PLC. Y esto ya me ha pasado anteriormente con algunas computadoras. Vamos a ver, escribe ahí de nuevo Codesys en la barra de búsqueda. Espacio. Gateway. Vamos a intentar abrir. No, ahí le damos clic, que aparece hasta arriba, Codesys Gateway. Hasta arriba. Ese. Ajá.
Le damos OK. Revisamos de nuevo la parte inferior. No los está mostrando. Pudiera arreglarse reiniciando probablemente su computadora. Si no, tendríamos que revisar qué software de los que tiene su computadora está bloqueando la activación del programa. Ok, la voy a reiniciar entonces. Sí, reinícialo y a ver si con eso ya aprende. Incluso esto luego ha pasado también dentro de la nube, de la máquina virtual de la nube. A veces no lo muestra y simplemente reiniciando la computadora, sí, ahora sí ya permite mostrarlo. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, esto fue ahorita, digamos que el funcionamiento del temporizador. De estos temporizadores, ya aquí de este lado se le pone como tal una bobina. Si quieren, ahora sí ya le agrego la bobina. Nada más doy un clic aquí en la salida Q, en la parte superior. Aquí selecciono el que tiene, que parece que está entre paréntesis, la bobina como tal. Dice Insert Coil, y ya con esto se agrega la bobina. Esta bobina ya va a ir vinculado con alguna variable que a su vez esté vinculada con una salida, que puede ser, por ejemplo, aquí, la activación para un motor. Motor-01, doy un clic fuera, me permite autodeclararlo, y aquí ya está esta bobina vinculada con una variable que va a representar un motor. Y de igual manera aquí la otra salida del TOF, del temporizador TOF, también selecciono la salida Q, le pongo también su bobina, y vamos a vincularlo también con otra variable aparte que también podría ser un motor 2. Ya de ahí compilo simplemente. Esto aquí ya lo hago más rápido, porque ya anteriormente ya hemos agregado bobinas, y pues ahorita digamos que no es tan necesario como tal ponerlos. Nada más con que vean cuál es el procedimiento. Ahorita primero compilé, aquí le di en Build, luego de ahí le di clic acá en el engrane, selecciono de preferencia la segunda opción, cargar con descarga, o iniciar con descarga. Inicia aquí en Stop, le doy clic acá arriba en Start, y aquí ya está mi temporizador. Entonces, cuando yo vengo y activo el TON, le doy doble clic, control F7, empieza a trabajar hasta lograr los 6 segundos, y una vez pasados los 6 segundos, se activa la salida. Entonces, ya esta salida iría vinculado con una salida física, y esta salida física pues mandaría a activar un relevador, un contactor, y este contactor al final pues sería algún motor, sería por ejemplo algún sistema neumático, algún sistema hidráulico, por ejemplo. Y lo mismo sería acá con el de activar TOF, le doy doble clic, se activa rápidamente, por ejemplo en este caso el motor 2, y cuando yo quiero desactivarlo es cuando me genera el retardo. Una vez pasados los 6 segundos, ya de ahí se corta. Para el caso del TOF. Para el caso del TON, tan pronto yo corto la señal de entrada IN, en ese momento también se corta la salida. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No. No. Ok. Bueno, entonces vamos a guardar este proyecto, vamos a continuar, ya nos falta el último conjunto de herramientas. Y vamos a hacer un ejercicio breve para que vayamos viendo la parte de la interfaz gráfica que podemos manejar aquí con Codesys. Entonces, aquí primero pues vamos a darle en Stop. Si es que está nuestro programa en línea, le damos Stop, luego de ahí cortamos la conexión en el engrane con la X en color rojo. Aquí le damos Desconectar, guardamos nuestro proyecto y podemos abrir ahorita uno nuevo. Vamos a dar clic aquí en File, nuevo proyecto, proyecto estándar, y aquí en el nombre le vamos a poner contadores. Sigue igual el mismo dispositivo, el mismo lenguaje que es el LD, le damos OK.
Y tenemos aquí nuestra primera línea. ¿Sí? ¿Este no tiene timers retentivos que retienen la cuenta? En el caso aquí de Codesys, no. Por ejemplo, estuviéramos trabajando con Siemens, estuviéramos trabajando con Allen Bradley, ellos sí tienen temporizadores de tipo retentivo. En el caso de Codesys, por defecto no lo trae. Aquí, ¿sí, Marco? Ya le puse al archivo así como quedamos contadores, pero en lugar de aparecerme la pantalla que normalmente aparece en blanco, aparece una en color gris nada más. Ok. A ver si gustas compartirme pantalla. Compartir pantalla. Bueno, lo que comparten, dando respuesta a lo que habían preguntado, entonces, ahorita al menos para Codesys no tiene retentivos. Se pudiera crear uno, o en dado caso, una de las ventajas que tiene Codesys es que se puede buscar dentro de la página de Codesys, y luego ahí hay colaboraciones de otras personas que han hecho sus librerías, y se pueden descargar esas librerías si es que se encuentra ahí la que uno requiere, y ya la que es la que se puede emplear. Ok, gracias. Sí. Entonces, aquí parece en color. Ah, bueno, ya nada más dale doble clic donde dice PLC-PG del lado izquierdo, en el organizador. ¿Sí? Ah, ok, sí, cierto. Ok, gracias. Sí. Bueno, lo que se conecta a la maestra, vamos a ver de una vez la teoría. Bueno, entonces ahorita vimos con respecto a los temporizadores, ahora siguen los contadores. En los contadores vamos a estar trabajando principalmente con dos, uno que se llama CPU, bloque de funciones para conteo creciente. Este es lo que nos va a permitir... No aparece la pantalla si está compartiendo. Ah, sí, tiene razón. Aquí le doy compartir. Ahí está, entonces me regreso. Vamos ahora a ver la parte de contadores. Yo creo que ya se conectó la maestra. ¿Sí le aparece el PLC, maestra Minerva? Está iniciando Codesys. Ah, está iniciando. De todos modos, en la parte inferior, en los iconos ocultos, ¿no les parece de casualidad ahí el PLC? Ya aparece. Ya aparece. Ok, entonces fue el propio sistema operativo a veces, y más que nada luego en Windows 10, luego bloquea algunos softwares en su inicio. Ah, ok. No, pues nunca me había pasado. Sí. Bueno, ya sé. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ahorita vamos a empezar ya con la parte de los contadores. Ahorita vimos los ejercicios con los temporizadores. Vamos a empezar primero con los CPU, que son en este caso son bloques de funciones para conteo creciente. Así como su nombre nos dice, este contador lo que nos va a permitir es que con cada pulso que se recibe, con cada señal, va a estar nuestro temporizador contando, va a estar incrementando de uno en uno hasta llegar a un valor que se le haya indicado. En ese momento que llegue ese valor que se le haya indicado, en ese momento va a activar una salida como señalización de que ya logró el conteo. Aún así, en el caso de estos contadores, aunque ya haya llegado a ese valor, internamente el contador, si sigue recibiendo más señales, más pulsos, va a seguir contando. Esto, dentro de las funciones más simples para las que se puede ocupar, por ejemplo, es para el conteo de productos dentro de una banda transportadora. Yo tengo ahí mi proceso y en una banda transportadora van pasando todos los productos, y si yo quiero llevar un conteo de cuántos van pasando, entonces yo puedo agregar este contador y puedo yo establecer dentro de mi programación que una vez que se haya logrado una cierta cantidad de productos hasta ese punto, que se detenga mi banda transportadora. Entonces, yo puedo especificar, por ejemplo, que sean 5 cajas o 6 cajas de esos productos. Entonces, pongo mi sensor dentro de la banda transportadora, y el sensor, por cada pulso que reciba, ¿qué quiere decir eso? Por cada activación y desactivación, significaría que detecte la caja. Mientras la caja esté pasando enfrente del sensor, el sensor va a estar mandando la señal. En el momento de que la caja deje de tocar el sensor, o el sensor como tal deje ya de sensarlo, en ese momento el sensor regresa a cero lógico. Y ese cero lógico como tal va a permitir que el contador vuelva a contar. Porque si por alguna razón nuestro sensor se queda con la señal fija, es decir, supongamos que es una caja muy, muy larga, y si el momento que la detecta
la caja sigue pasando y el sensor no cambia de estado, entonces nuestro contador no va a seguir contando. A fuerza requiere nuestro contador recibir un 0 lógico y volver a recibir un 1 lógico para volver a contar. Con cada 1 lógico que vaya recibiendo, con cada flanco ascendente, va a ir incrementando nuestro conteo. Las entradas son 3, las salidas son 2. La primera entrada es la de CU, que es tipo booleano, y aquí va a recibir el flanco ascendente para poder llevar a cabo el conteo. Aquí en esta entrada, en la CU, es la entrada que yo voy a vincular con el contacto, que a su vez ese contacto va a estar vinculado con la variable, que va a estar vinculada con la entrada física. Ya de ahí en la entrada física yo pongo o conecto el sensor va a estar llevando ahí los voltajes del sensado en unos y ceros lógicos. Esos pulsos van a ser interpretados dentro del PLC y cambiados a verdadero y falso dentro de la variable, y ese verdadero y falso dentro de la variable lo que va a ocasionar es que el contacto se esté activando y desactivando. Y esa activación y desactivación va a provocar dentro de la señal de CU que mi contador esté poco a poco incrementando. El reset, que es la siguiente entrada y es también de tipo booleano, solamente maneja verdadero o falso. Cuando con esta entrada está en true, se restablece nuestro conteo a 0, es decir, este reset al momento de que recibe ahí un no lógico, en ese momento nuestro contador se regresa a su valor de 0. PB es de tipo Word, maneja valores numéricos pero solamente absolutos, y nos va a indicar el límite superior para el conteo creciente de nuestro contador. Entonces ahí nosotros le vamos a indicar cuál va a ser el máximo al que va a contar. Las salidas, que en este caso tenemos nuestra salida Q, que es la primera. Esta salida Q se va a volver verdadera en el momento de que nuestro contador ha alcanzado límite, es decir, lo que se le haya indicado en PB. Si en PB nosotros ponemos 5, aquí en CU van a tener que ser 5 pulsos. Al momento de que lleguen los 5 pulsos, que ya eso va a permitir que cuente hasta 5, entonces en ese momento Q se activa. Y a la señal que va a ir vinculado con alguna otra parte de mi proceso para que mande a activar algo o mande a desactivar algo. Y la última, que es la de CB, que es de tipo Word, también maneja valores numéricos, pero solamente en positivos, se realiza un conteo creciente hasta haber alcanzado PB. Así como en el temporizador nosotros teníamos una salida que nos permitía ir viendo el tiempo transcurrido, esta de CB nos va a permitir ir viendo el conteo en el que se encuentra, el valor en el que se encuentra actualmente nuestro conteo, para el caso del CTU. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Ajá, el que lleva la cuenta es CB entonces, ¿verdad? No PB. El que lleva la cuenta como tal exactamente es CB. Ajá, PB nada más nos indica cuál va a ser el valor al cual vamos a contar. Ok, gracias. Sí. El otro contador con el que vamos a estar trabajando es el de CTD, bloque de funciones para conteo decreciente. ¿Hasta qué valor se puede contar? Esto va a depender mucho también del PLC con el que estemos trabajando. Dejen aquí ver si puse de casualidad el valor. Aquí no lo puse, déjenme ahorita lo calculo. ¿Cómo puedo yo calcular hasta qué valor puedo trabajar? Aquí pongo aquí la calculadora de la computadora. Primero necesito saber cuál es la cantidad de bits con la que va a estar trabajando nuestro contador. Entonces, nuestro contador, como está trabajando en este caso con un tipo Word, su cantidad de bits tendría que ser de 16 bits. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor máximo, como es puramente positivo, que voy en modo de calculadora científica, pongo 2 elevado a la cantidad de bits, que sería a la 16, y me debería de permitir contar hasta 65.536. Ese tendría que ser el valor máximo hasta el cual yo puedo contar. Y va a depender, o va a variar mejor dicho, dependiendo la capacidad al tipo de dato que esté trabajando el contador de cada PLC. En este caso, pues tendría que ser hasta 65.536 el valor máximo, pero suponiendo que por alguna razón nosotros lleguemos hasta el máximo de ese contador,
podemos entonces nosotros hacer una mezcla entre contadores. Un contador que, por ejemplo, vaya incrementando nada más hasta llegar al 10, y una vez que llegue al 10, mande un pulso a otro contador. Entonces, digamos que un primer contador va a ir contando de 1 en 1, el otro contador nos va a permitir ir contando de 10 en 10, y ya de ahí hacemos que cada contador, por medio de lógica, se vaya reseteando a sí mismo una vez que haya logrado el máximo que nosotros le establezcamos, y con eso podemos lograr que permita un mayor conteo. O en dado caso, una vez que este temporizador haya llegado a su máximo, perdón, este contador haya llegado a su máximo de 65.536, podemos continuar en otro contador. Y ya de ahí, por medio de la operación de suma, podemos hacer esta operación, podemos sumar estos datos y guardarlos en una variable de mayor capacidad, que pudiera ser una variable de 32 bits. Entonces ya una variable de 32 bits nos permitirían, aquí le ponemos 2 elevado a la 32, nos permitiría contar todo esto, que serían en total 4.294.967.296. Si es que los combinamos. Sería como conectarlos en cascada, ¿verdad? Podemos conectarlos en cascada. Y oye, ¿y los timers no se pueden conectar en cascada? Los timers, en este caso no, por la forma en la que funcionan no, pero por ejemplo se pueden mezclar con los contadores y se puede hacer como un tipo reloj. Por ejemplo, yo puedo poner un timer que cuente hasta 1 minuto. Y ya de ahí, una vez que haya logrado ese minuto, automáticamente se reinicie. Pero antes de reiniciarse va a mandar un pulso a un contador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contador se va incrementando cada minuto y al final de cuentas este contador me va a llevar el tiempo en minutos, mientras que el timer solamente va a estar generando pulsos cada minuto y ya el contador me va llevando el conteo. Ya de ahí ese contador yo lo puedo vincular para que cada vez que logre los 60 minutos incremente otro contador y ese me va a llevar mi conteo, por ejemplo, en horas. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, el de CPD, es nuestro contador decreciente, al contrario de nuestro CTU. Entonces en este caso lo que va a ir haciendo es que va a ir decrementando. Tiene también 3 entradas y 2 salidas. La primera entrada se llama CD, es de tipo booleano, y aquí con cada flanco ascendente, en esta entrada el conteo va a ir decrementando. De ahí tenemos una segunda entrada que, a diferencia del anterior que se llama reset, en este caso se llama load. Ese load es de tipo booleano y cuando pasa a verdadero restablece el conteo, porque en este caso en el de decreciente no va a empezar desde 0, sino que va a empezar desde un valor que ustedes hayan establecido distinto de 0 o superior a 0, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un conteo decreciente, yo puedo indicar que quiero partir a partir del 50, entonces ese va a ser el número que yo voy a poner aquí en PB. Aquí va a ser el número máximo PB igual a 50. De ahí, cada que yo reciba una señal en CD, va a ir bajando poco a poco, va a ir decrementando y el valor se va a ir visualizando en CB. Va a ir 50, 49, 48, 47, poco a poco, hasta llegar al 0. Una vez que llega al 0, automáticamente se activa Q. Pero si durante ese transcurso, o incluso cuando ya llegué a 0, yo vengo y activo LOA, entonces el valor que yo puse aquí, 50, se va a volver a cargar sobre CV. Entonces, a diferencia del anterior, el reset lo que hace es que mi temporizador lo regresa a 0. En el caso del CTD, en vez de regresarlo a 0, lo va a regresar al valor que se le haya establecido superior a 0. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta antes de que hagamos nuestras pruebas. Bueno, entonces, de igual manera, para poder tener acceso al CTU y CTD, tenemos que ir aquí en módulos de función. Dentro de módulos de función, en donde encontramos el TON y el TOF, seguidos de ellos está el CTU y el CTD, que son los contadores, contador incremental y el contador decremental. Aquí me paso dentro de mi programa. Aquí ya creamos un proyecto nuevo que es el de contadores. Aquí en inglés lo vamos a encontrar como function blocks.
Igual después de Tone It Off tenemos el de CTU y el de CTD. Y de igual manera vamos a requerir 2 líneas para irle avanzando. Entonces, ya sea que copiemos la primera línea, control C y control V, o que en la parte superior izquierda, aquí donde está la barra de herramientas básicas, completamente del lado izquierdo tenemos nuestro botón que dice insertar red. Le damos un clic y se agrega. Y a cada uno de ellos le vamos a poner nuestro contador. A la línea 1 le agregamos nuestro contador CTU. Nos aparece aquí ya un nombre preestablecido, damos un clic fuera del área de trabajo para que nos permita declarar la variable. Le dejamos los datos que ya vienen por defecto, el nombre es CTU-0, el tipo de datos es de CTU. Le damos OK. Y en la línea 2 vamos a agregar nuestro CTD. Igual le damos un clic, arrastramos hasta Start Here, ahí soltamos, tenemos nuestro CTD-0, damos un clic fuera, se aparece nuestra ventana para autodeclarar la variable y le damos OK. Ya tenemos en principio aquí nuestros 2 contadores listos para configurar cada uno de sus parámetros. Me confirman por favor si ya se encuentran en este punto para avanzar. Ya. Ya. Ok, perfecto. Entonces, aquí en el de CTU va a ir nuestro pulso, ya sea para incrementar o decrementar. Entonces, vamos a poner aquí en el primer contacto que se generan por defecto, en el primer contacto el de CU, de nuestro CTU, vamos a poner ahí pulso, _01, nuestro pulso 1. Va a ser de tipo booleano, recuerden que todos los contactos y todas las bobinas son booleanos. Entonces le damos OK, y aquí es donde nosotros vamos a simular nuestro pulso. De una vez en el de CD, de nuestro CTD, agregamos aquí nuestro pulso 2. Y le damos ahí OK para que se autodeclare. Y ahí vamos a poner una abreviación indicando el reset y el de load. Entonces aquí en el de reset, en el contacto, vamos a ponerle RST. Damos clic fuera y se va a declarar automáticamente de tipo booleano. En el de load vamos a poner nada más LD. Este LD me imagino que probablemente ya hay alguna instrucción con ese nombre. Cuando ya hay instrucciones, o mejor dicho, cuando nosotros ponemos una variable que tiene el nombre, o queremos poner una variable que tiene el nombre de alguna instrucción ya existente, entonces no nos va a permitir porque ya el nombre ya existe, o ya está aplicado en algo. Entonces, aquí le podemos agregar, por ejemplo, LD01, nada más, así le ponemos, para que sea distinto. Y ahora sí ya nos permite crearlo. En el de PV, para ambos, podemos poner directamente un número para indicar el máximo, o podemos poner una variable para que el número que nosotros pongamos en esa variable nos permita trabajar con el contador de manera dinámica, que dentro de nuestro programa, cuando esté trabajando, podamos cambiar ese valor. Vamos a ocupar 1 y 1, es decir, a uno de esos bloques lo vamos a poner con un valor constante y al otro lo vamos a poner con una variable. Entonces, por ejemplo, en el de CTU, vamos a ponerle aquí que cuente hasta 6. No le vayan a poner mucho porque si es tardado, bueno, el estar generando los pulsos sí nos conlleva algo de tiempo. Entonces, le vamos a poner un valor entre 5 y 6 para que también no tardemos tanto en hacer el conteo. Al de CTU le vamos a poner un valor constante que sería 6. Y al de CTD, aquí le vamos a poner CTN02, por ejemplo. Escribe aquí CTN02, clic fuera, nos aparece la ventana para autodeclararlo y aquí podemos ver que automáticamente ya nos da el tipo de dato para el cual fue hecho esta entrada, que es de tipo Word. Le damos OK. Quedando de esa manera. Y en el DCB, si ustedes recuerdan, así como el temporizador nos permite ver en vez del tiempo, nos permite ver el conteo. Y así como en el temporizador no es obligatorio ponerle aquí en la salida una variable. Podemos nosotros nada más borrar los signos de interrogación
de esta manera. Entonces, por favor, pongan los parámetros así como los ven y me confirman en el chat si ya quedaron. ¿Qué tipo de dato le pusimos a CTN02? Al CTN02 automáticamente les tiene que aparecer como tipo de dato Word. Sí, Word. Gracias. Sí. Sí, Roberto. Disculpe, maestro. En el CTU, en donde dice PB, ¿cuál fue la variable que puso? Aquí en el CTU nada más puse un valor constante de 6. Pueden ponerle 5, 4, no le pongan un valor muy grande porque si no van a tardar mucho en hacer el conteo. Ah, ok, gracias. Sí. Sí, maestra Minerva. Perdón, ahí en la parte donde tienes el código, veo que tienes en variable asignada el CTU, CTU me parece, no alcanzo a ver bien, atrás bueno, arriba de donde están los dos contadores. A ver, aquí le acerco un poco. No, en la parte del código. ¿Acá arriba? Ajá. Es que lo que voy notando es que conforme voy asignando los valores, me va cambiando esa parte, pero ese inicio donde abajo, después de que dice variables, no me aparece. Entonces, creo que me faltaron algunos pasos ahí en CTU, donde se asigna CTU-0 igual a CTU. A ver, si quiere compartir mi pantalla, porque como las variables se van creando o van apareciendo ahí en el orden en el que se van declarando, entonces pueden tener un orden distinto de mis variables con respecto a las suyas. Pero ahorita lo revisamos. Si gusta compartir mi pantalla. Ok, entonces... Me refiero a esta parte. Ah, ya, tiene razón. Si las variables no se han declarado, falta declararlas, entonces ahí lo que podemos hacer, que es lo que comentaba incluso hace rato, que podía pasar, que ahorita le acaba de pasar a usted, le faltan esas variables. ¿Cómo las declaramos? Así en el espacio que acaba de crear, escriba primero el nombre que tiene arriba su bloque de CTU. Ve que ahí en subrayado con rojo dice CTU-0, ponga exactamente el nombre respetando mayúsculas y minúsculas. Ese mismo nombre póngalo arriba. Ahí. Luego, 2 puntos, espacio, y el tipo de dato. El tipo de dato lo podemos ver dentro del bloque como parte del título, que es CTU. Ahí se lo ponemos. No, arriba lo escribimos, así ve que escribió CTU-0, 2 puntos, luego del espacio. De ahí escribe CTU. Ah, ok. Que es el título de su bloque, y de ahí punto y coma. En estos casos, pues si se dan cuenta, porque hay una ligera diferencia, con los booleanos y con los Word aparece en color azul, y ahorita el CTU no aparece en azul, eso no hay problema, si lo acepta. Entonces hacemos lo mismo con el otro. CTD-0, 2 puntos, y luego el tipo de dato que es CTD, punto y coma. Y ahí está. Normalmente para que me aparezcan automáticamente, en el momento en que yo pongo el contador aquí, ¿me deberían de aparecer? No, cuando tú escribes el nombre, después de eso tienes que dar un clic fuera sobre el área de programación, de preferencia en la parte de abajo donde está en blanco, para que te aparezca la ventana emergente, porque me imagino que si lo que le diste ahí fue un enter, que a veces cuando le das un enter ya no aparece esa ventana, después de que escribes el nombre. Entonces, lo mismo pasó, por ejemplo, con el de pulso, también veo ahí el de pulso 01, también no está declarado, ese es de tipo booleano, entonces igual le creamos un espacio arriba. Si, por ejemplo, lo centro aquí y le doy ya no me lo vuelve a crear, ¿verdad? No, ya no te lo va a querer volver a crear, habrá que ponerlo de preferencia de manera manual. Entonces ahí
2 puntos, espacio, y así como viene, bool, punto y coma. Ok, Y ahí están ya. gracias. De nada. Voy a compartir pantalla. ¿Alguien más que tenga algún detalle? Todos sí ya tienen ahorita, así como se muestra en pantalla, los parámetros de nuestros contadores. Sí. Ok. Bueno, entonces, si ya quedó, si ya tenemos todo configurado correctamente, ya lo único que sigue es primero validar que nuestro PLC está identificado porque es un nuevo proyecto. Nos vamos aquí en Device, del lado izquierdo, en el organizador de dispositivos, aquí en Device, doble clic, nos manda este punto, le damos aquí Enter al nombre de nuestro PLC para que lo identifique. Aquí siempre debe estar en verde. Y ahí me regreso a mi programa. En la parte superior hacemos lo que ya habíamos hecho anteriormente, compilar. Luego de ahí, en Login, decimos que sí. Se la descarga, hace conexión en línea con el PLC, pero nuestro PLC está en modo stop. Y nada más le damos aquí, en Start, en el símbolo de Play. Y de ahí lo que vamos a ver es lo siguiente. Nuestro CPU, vamos a analizarlo primero tiene aquí, en el CPU no está activo. El reset tampoco está activo. Q está en false por lo mismo de que no ha logrado el conteo de 6. Eso lo podemos validar aquí en CB, que es donde nos va a mostrar el conteo actual, o el valor actual de nuestro conteo, que ahorita se encuentra en 0. Entonces, como no ha alcanzado todavía el valor máximo de 6, por eso está en false. Pero podemos ver que caso contrario para el CTD. El CTD aquí sí nos aparece en true. No le hemos mandado ningún pulso, el de load no está activo, pero si se dan cuenta, en PB no le hemos puesto un valor distinto o superior, mejor dicho, a 0. Entonces, como el valor aquí de conteo que se puso es 0, aquí nuestro conteo por defecto también, y eso también hay que considerarlo, comúnmente este contador para el caso de Codesis va a iniciar en valor de 0. Entonces, siempre que iniciemos nuestro PLC, este contador decremental hay que aplicarle un load para que llegue al valor superior, pero aquí todavía no hemos indicado tampoco un valor superior. Entonces, como aquí nuestro conteo se encuentra en 0, y es el valor límite o el valor objetivo de nuestro contador decremental, por eso se activa el true. Si yo, por ejemplo, vengo y ahora sí, aquí en el de PB, que yo le puse una variable, aquí recuerden que hicimos dos cosas distintas. En el de CTU en PB, en vez de poner una variable, pusimos una constante. La desventaja de las constantes es que yo dentro de mi programa, cuando yo estoy en línea, no puedo modificarlo. Por más que yo le dé doble clic, no puedo modificar el valor. Necesito irme fuera de línea del PLC, modificar el programa, el valor de aquí de mi CTU, y de ahí volver a cargar mi programa. Entonces eso se puede volver algo tedioso con el tiempo, dentro de las pruebas. Cuando trabajamos con variables, aquí la variable pues me da la ventaja de que yo puedo asignar un valor dentro de mi programa cuando yo me encuentro en línea. Entonces aquí en el EPB del CTD, aquí le doy doble clic sobre el recuadro que aparece al lado del nombre, me aparece esta ventana, aquí le pongo el valor que yo quiero indicar, que por ejemplo puede ser un 5, le doy OK, y el 5 ya está aquí preparado, pero todavía no está asignado dentro de la variable. Presiono Control F7, y ahora sí ya me aparece el 5 como valor de mi variable CTN02. Pero para que yo pueda asignar este 5 a mi contador, necesito activar aquí el de load. Entonces, aquí en esta entrada, en su contacto, le doy doble clic, me aparece true, control F7, y ahora sí, el 5 ya se movió dentro de mi contador y mi Q ya se volvió falsa. Ya de ahí el de load tengo que regresarlo, eso no los puedo dejar activos, tengo que volver a regresarlo a su estado original de false, de esta manera. Por favor me confirman si ya pudieron hacer esto. Intenten poner en valor de 5 el contador decremental. Ya. Ok. Ya de ahí vamos a empezar primero con el conteo del CTU. Cada conteo va a empezar en el momento de que se genera aquí, en el contacto se genera un true. Entonces, doy doble clic para que me aparezca la etiqueta true, presiono control F7, se cierra el contacto, manda la señal, y aquí yo puedo ver en CB que he incrementado en 1. Le doy de nuevo doble clic al contacto, al del pulso 01, me aparece la etiqueta de false, control F7,
se abre el contacto, pero no hay incrementado. Se va a volver a incrementar hasta que yo vuelva a poner aquí un verdadero. Doy doble clic, control F7 y pasa a 2. Y así tengo que ir repitiendo este procedimiento varias veces, que aquí ya lo ideal es que esa señal venga de un sensor y no tenga que estarlo haciendo yo de manera manual. Por eso les comentaba que hay que poner un valor pequeño. ¿Sí, Marco? Es que aquí en este ejemplo me equivoqué y en lugar de darle doble clic al pulso 1, le di al reset. Nada más hay que volver a regresarlo a false. Entonces, si por alguna razón... Me volvió a aparecer la pantalla de hace un rato con una letra F en rojo. A ver si me puedes mostrar pantalla. Para poder ver qué está pasando. Sí. Ya. Por ahí, por alguna razón se volvió a forzar. Clic con el botón derecho. Derecho, así. Ajá. Y ahí también tenemos la opción que dice un force. Está en el penúltimo. Ajá. O sea, eso de forzar, ¿qué significa? Dejamos completamente, digamos que fijo el valor que tú le asignes, porque por ejemplo, en principio nos dirían, con el write también estamos forzando el valor, pero si nosotros aplicamos nada más un write, nada más que forzarlo lo estamos cambiando, pero la lógica permite, la misma lógica del PLC va a permitir que ese contacto se pueda volver a restablecer por lógica, pero si nosotros forzamos, el PLC por sí solo no va a poder sacarlo de ese valor. Ok. Sería muy similar que, por ejemplo, el write significaría como que nosotros venimos, agarramos un vaso y lo colocamos en cierto punto. Alguien más puede agarrar ese vaso y lo puede mover a cierto punto. Ese sería un write. Pero si aplicamos un force sería como si agarrara el vaso, ponerle pegamento abajo y pegarlo en esa mesa. Por más que alguien quiera moverlo de ahí, no va a poder. Ok. Entonces es algo muy similar con la lógica del PLC. La lógica por sí sola no va a poder quitarlo de ese estado. Pero si aplicamos un write, la lógica por sí sola del PLC sí va a poder quitarlo. Entonces, la recomendación es ocupar de preferencia los write. Muy bien, ok, gracias. Sí. Aunque también hay que tener cuidado porque pudiéramos confundirnos, porque en el caso de Siemens, ahí sí tienen el texto de force, y ahí sí es el procedimiento para poder cambiar los valores. En el caso de Allen Bradley, en vez de llamarse force, en vez de llamarse write, se llama toggle, y permite también cambiar los valores, y también tiene su force, al igual que Codesys. Pero bueno, entonces ahorita nomás nos estamos centrando en Codesys, comparto pantalla. Entonces, podemos ir nosotros activando varias veces. Bueno, primero si por alguna razón, aquí activo el contacto para que mande a un incremento, si yo por alguna razón activo el reset, lo que va a pasar es que lo va a regresar a su valor de 0, para el caso del CTU. Tengo que validar que el reset se encuentre de nuevo desactivado, y así yo puedo volver a continuar con mi conteo. Entonces, regreso mi pulso a 0, lo activo, ahí incrementó, lo desactivo, lo activo, así hasta llegar al 6. Por eso les comentaba que hay que poner un valor pequeño para que no tardemos tanto en llegar a nuestro objetivo de conteo. Una vez que lleguemos ahorita al 6, en ese momento se activa Q. Y como les había comentado hace rato, si nosotros desactivamos, en el caso del CTU, desactivamos el pulso y lo volvemos a activar, va a seguir contando, a pesar de que ya haya llegado al máximo, porque el máximo lo único que me va a servir es para mandar a activar Q, no para limitar el conteo. Entonces, si se siguen recibiendo pulsos, el contador va a seguir trabajando. Y siempre y cuando CV, el conteo actual, sea igual o mayor a PB, Q se va a activar. Aquí ya puedo yo resetearlo. Se regresa a false y se regresa a 0 CV. Para el caso del CTD, recuerden que primero tenemos que aplicar aquí el LOT para poder cargar nuestro valor de 5, que es nuestro PB. Y por cada pulso que nosotros hagamos, va a ir decrementando hasta llegar a 0. Y una vez llegando a 0,
se activa nuestra salida. Pero aquí, aunque nosotros sigamos mandando pulsos, no va a seguir avanzando, no se va a ir hacia los negativos. Entonces, también va a depender el contexto en el que nosotros estemos trabajando para nuestra automatización, porque pudiera haber casos en los que alguien dijera, pero es que yo no requiero que siga incrementando, porque eso me puede afectar dentro de mi lógica. Entonces, yo puedo ocupar mejor un CTD y una vez que llega al 0, ahí se va a quedar hasta que se le aplique un LOAD. ¿Sí, Marco? Sí, en el primero, en el CTU, le fui dando pulsos y no tenía que llegar al 6 y borrarse porque ya llegó al 8 y sigue subiendo. No, va a seguir subiendo hasta que tú manualmente pongas aquí el reset. Ah, ok. Ajá. Sí, este contador, que es lo que les comentaba del CTU, sí, ese va a seguir incrementando. Hasta que tú vengas y apliques un reset, en ese momento se limpia tu contador. Ya de ahí ya puede ser que tú, por medio de la lógica de escalera, tú vayas automatizando tu proceso para que automáticamente se resete. Y entonces, ¿para qué sirve ponerle un 6? Si Nos de sirve, todos modos hay que resetearlo. nos sirve para indicar la activación de Q, porque Q es el que va a ir, por ejemplo, hacia un motor o hacia un elemento final. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos 6, le estamos indicando a nuestro contador de incremento que va a mandar su salida, la va a mandar hasta que llegue a 6, pero el contador de todos modos va a seguir incrementando. Entonces, mientras el contador lleve un conteo igual o mayor al que se le haya establecido, Q va a estar activo. Ah, ok. Sí, sí, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esta herramienta? Jovis, una pregunta. Solamente el tipo de dato que tiene la variable LD01, que está en el contador de decremento, en LOAT. ¿Qué tipo de dato es? Aquí, específicamente el LD01, es booleano, porque nada más es una señal, verdadero o falso, para resetear nuestro contador decremental. Nada más que... ¿Vale? Tenía duda, como no decía reset, dije, a lo mejor tiene otra función aquí. Sí, una función un poco distinta. No se menciona como reset porque recuerden que lo que hace este LOAD es agarrar el 5 que se puso en PB y cargarlo sobre el programa. Entonces, porque aquí sí puede haber una diferencia considerable con respecto a contadores de otros PLCs. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con Allen Bradley, en el caso de Allen Bradley, el contador incremental y decremental empiezan a incrementar o decrementar sin importar al punto donde se les haya puesto. Y ellos no tienen un load, sino lo que tienen un reset. Ese reset siempre lo va a mandar a 0. En el caso del contador decremental, los objetivos cambian. Para el CTU, su objetivo va a ser el número máximo que se le haya puesto. Y para el CTD, su objetivo va a ser 0. Y el PB, en este caso, no va a ser su objetivo final, sino que va a ser su punto de partida. Correcto. Pensé que era así como en Allen Bradley, donde compartían la misma variable, tanto el contador de incremento como de decremento. Incluso esta es una diferencia entre eso, porque, por ejemplo, en Allen Bradley se tiene la ventaja de que se pueden compartir los dos contadores. Puedo yo estar contando y ahora sí contando y descontando de una misma variable. En el caso de Codesys no, tienen que ser a fuerza variables distintas. No puedo yo hacer una combinación entre ellos para que por un lado el valor yo lo esté incrementando y por el otro lado ese mismo valor yo lo esté decrementando. Esa era mi pregunta. Dije, a lo mejor como no tiene reset, dije, a lo mejor en este programa dependerá del contador de incremento para que nunca sean números negativos. Pero si me dices que es un bit solamente para el reset, ya no hay ningún problema. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan o detalle que hayan tenido? Para conectarlo sí, para que cuente el que sigue. ¿Cómo no? En cascada. La cascada ya. Lo podemos hacer, lo hago aquí ya, bueno, no tanto que me vayan siguiendo, pero para que quede grabado lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos aquí varias formas para poder aplicarlo. Lo podemos aplicar directamente, es decir, después de este CTU yo puedo poner otro. Vamos a agregar aquí otro CTU.
Vamos a ver aquí si nos deja. Ahí está. Tenemos este otro CTU. Cambio, aquí la desventaja de Codesys es que a veces sí se deforma un poco la línea. No está, si lo comparáramos con Allen Bradley o Siemens, si en algún momento tienen la oportunidad de ver ahí estas herramientas, estos softwares de Allen Bradley y de Siemens como que lo muestran un poco más interactivo. Aquí no tanto. Entonces, si se dan cuenta, ya se deformó este CTU, pero su función sigue siendo la misma. Aquí ya tenemos otro contador incremental en el cual el CU está conectado con la salida Q automáticamente. Vuelvo a hacer el proceso para que lo vean. Aquí tengo mi CTU, mi primer CTU. Agarro un segundo CTU y lo coloco, apunto en la salida de Q y automáticamente lo acomoda. Aquí pongo el nombre que tenía anteriormente para no crear más. Y así, cada que Q se active, va a estar mandando una señal acá para que pueda activarse también, pero hay que tener en cuenta que para eso, para que este Q pueda volver a regresarse, tiene que también resetearse. Entonces, aquí lo que tendría que hacer entonces es yo vincular también esta salida con el reset para que al mismo tiempo también se resete. Entonces aquí puedo poner yo, puedo poner aquí el de RST, o aquí por ejemplo que cuente hasta 3, aquí le borro el CB, aquí le vamos a poner también nada más hasta 3 para que no sea muy tardado, y aquí este reset en vez de que sea manual, lo voy a vincular con este mismo contador, que sería set-0 punto Q, con este mismo parámetro. Compilo y descargo. Corro mi programa. Entonces, vamos a probar. Tenemos que ahorita no nos marque ningún detalle. Vamos generando un pulso. Incrementa mi primer contador. Mando un segundo pulso. Incrementa de nuevo. Mando un tercer pulso. Si se dieron cuenta, pasó muy rápido, probablemente por los frames de este video no se haya alcanzado a apreciar, pero se activó aquí rápidamente Q, mandó un pulso al segundo contador y al mismo tiempo este Q también reseteó. ¿Cómo le hice yo aquí para poder vincularlo? Si yo quiero vincular una salida hacia una entrada del propio contador, tengo que poner primero el nombre del contador, que el que yo puse acá arriba, que es CTU-0, luego punto, y el nombre del parámetro, que en este caso es Q. Por eso dice CTU-0.Q. Y así lo que estoy haciendo es como si yo agarrara aquí el cable y lo conectara hacia acá, para que así solito se resete. Entonces, cuando se active Q, esta señal llega al contador para que incremente, y al mismo tiempo esta señal llega aquí al reset para que el primer contador así mismo se resete. Y así yo puedo continuar con mi conteo. Sigo incrementando, pero si se dan cuenta, un primer contador va de 1 en 1 y el otro contador va contando en conjuntos de 3. Sería como para empacar cajas de 24 sodas, ¿no? Un contador te cuenta cuántas latas y el otro te cuenta las cajas. Exactamente. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta. Ya nos queda poco tiempo para terminar la sesión. Solo preguntarte, Luis, si lo que se vio fueron timer, TOF y contador de incremento y de decremento solamente, o un tema diferente. No, hoy nada más vimos esto. Todavía ya nos falta poquito dentro de los módulos, de las dos sesiones que nos quedan de este módulo. Ya nos falta ver de manera breve, vamos a ver mañana la interfaz, cómo podemos agregar nuestra interfaz gráfica. Una interfaz gráfica muy sencilla dentro de Codesys. Vamos a ver también de manera breve, porque también es otro mundo si nos adentramos con la parte de máquinas de estado, con modelos de comportamiento de máquinas de estado, para que podamos nosotros modelar un programa. Este segundo, el de máquinas de estado, más que ser algo que ustedes vayan a hacer, les voy a pasar ya todo hecho.
porque el proceso sí es algo largo, entonces 2 horas no nos alcanzaría, incluso yo creo ni las horas de esta semana, las 6 horas, yo creo que no, tampoco nos alcanzaría para que pudiéramos hacer el ejercicio. Entonces, en la sesión de mañana vamos a estar viendo específicamente. ¿Sí? Maestro, ¿sí? ¿Vamos a alcanzar a conectarlo con algún emulador de procesos? Creo que usted nos había mostrado uno que no recuerdo el nombre. Ese es exactamente en la tercera sesión. Vamos a verlo junto con, bueno, mañana lo vamos a ver ya con este emulador de procesos, pero digamos que el emulador nada más lo van a usar sin todavía crear algo dentro de. Y ya en la sesión del jueves, ahí sí ya vamos a interactuar un poco más con este simulador de procesos para que ustedes conozcan más o menos las herramientas y cómo pueden crear ustedes sus propios procesos dentro de. Sí, maestro. ¿Cómo se llamaba ese emulador? Se llama Simumatic 3D. Si quieren, de una vez les paso el link para que lo vayan descargando. Ese se descarga rapidito porque es un software muy ligero. Les paso ahorita el link para que lo vayan descargando y lo vayan instalando. Entonces, ese simulador lo vamos a conectar con nuestro PLC y es el que va a simular los sensores, los actuadores y la animación de nuestro proceso. Ya de ahí nosotros nada más vamos a mandar a activar la banda transportadora, vamos a leer cuando pasen las cajas por los sensores y ya de ahí con eso pues podemos ir controlando poco a poco nuestro proceso para que, por ejemplo, nuestra banda transportadora funcione hasta que pasen, digamos que 6 cajas o 10 cajas, o funcione durante un tiempo que nosotros le indiquemos, o en este caso, en el caso de mañana, vamos a ver a partir de este simulador de procesos, vamos a ver cómo yo puedo plantear primero mi modelo de comportamiento, es decir, que yo vaya planteando de manera gráfica el diagrama, muy similar a los diagramas de flujo, nada más que va a ser un diagrama de estados. Y ya una vez que yo tengo planteado mi diagrama de estados, van a ver cómo yo puedo convertir directamente este diagrama de estados, lo puedo convertir a lógica de escalera. Es decir, por ejemplo, ahorita están viendo cómo ocupar los temporizadores, cómo ocupar los contadores, cómo ocupar las herramientas de movimiento, las herramientas de comparación, pero en principio todavía no hemos aprendido a programar realmente. ¿Dónde voy a automatizar yo? Es lo que vamos a ver mañana, aunque lo vamos a ver de manera algo general, ahí va a ser más para que pongan atención más que ver, más que hacer. Y ya si quieren, ya con el video o con la grabación ustedes van a poder realizar el ejercicio por sí solos y si hay alguna duda, pues por correo lo podemos ir revisando. Una pregunta, ¿la máquina de estados va a ser en GraphSet, en SFC creo se llama? No, por cuestiones de tiempo y porque también GraphSet es algo también que nos llevaría un buen de tiempo, vamos a hacerlo por lo mientras ahorita la traducción del de diagramas de estados a lenguaje escalera. Por ejemplo, el GraphSet es considerado también un diagrama de estados, porque su función principal es por medio de estados, por medio de transiciones. Pero el GraphSet ya está hecho más para la parte de automatización. Para el caso de las máquinas de estado, estas nacen junto con los autómatas, junto con las computadoras. Entonces, una computadora internamente, el procesador de una computadora está hecho con máquinas de estados. La desventaja que tiene una máquina de estados es que por sí sola no se puede diseñar procesos paralelos, procesos que estén funcionando al mismo tiempo. Ahí lo que se tiene que hacer si yo quiero que un proceso, o mejor que un sistema, lleve al mismo tiempo 2 procesos, yo lo que tengo que hacer entonces es crear 2 máquinas de estado. Crear una máquina de estado que se encargue de un proceso, crear otra máquina de estado que se encargue del otro proceso, y de ahí generar una comunicación entre ambas, que es lo que vamos a ver mañana de manera breve, en aproximadamente 1 hora y media. Una hora y media. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Y en el caso del GraphSet, el GraphSet ya contempla internamente la multitarea, el poder llevar 2 procesos de manera paralela. Entonces, como recomendación para los que, por ejemplo, quieren empezar con GraphSet, porque sí me ha pasado de que luego dicen, no, pues es mejor el lenguaje de escalera que el GraphSet, pero el detalle ahí es que el lenguaje de escalera y el GraphSet son cosas distintas. El GraphSet inició primero también como un modelo de comportamiento para representar el comportamiento de un sistema, de un proceso. Y el lenguaje de escalera, al final de cuentas, es un lenguaje para programar. Entonces, yo puedo primero modelar mi comportamiento en GraphSet y de ahí puedo traducirlo al lenguaje de escalera. Puedo plantearlo como lenguaje de escalera. Pero ya de ahí lo convirtieron también en un lenguaje. Y eso ya facilitó mucho porque ya no requiero yo estar haciendo las traducciones. Así como yo planteo mi diagrama, así directamente yo lo puedo representar dentro de mi programa.
pero luego algunos batallan para entenderlo. Entonces, al menos como punto de partida, yo he considerado que es bueno primero empezar con máquinas de estado, ir entendiendo bien el funcionamiento de una máquina de estado, y ya de ahí van a ver que se les va a hacer más fácil poder entender GraphSet. Ok. Sí. Gracias. Bueno, entonces, pues por hoy sería todo.